Hola, buenos días, Jair. Buenos días, profe. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí todo bien. Qué bueno. Vamos a dar unos minutos, perdón por la tardanza ahorita. No Vamos se a dar un preocupe. minuto, a ver si se conecta alguien más y si no, comenzamos. ¿De acuerdo? Esperamos Ok, entonces.
Muy bien, yo creo que ya es un tiempo prudente, entonces podemos comenzar. Bueno, buenos días, Yair, qué bueno verte aquí en la sesión. Acabo de revisar también de las actividades de la semana pasada, lo que es la autoevaluación. Vi que todos la entregaron, pero hubo quienes la entregaron el domingo a poquito antes de que cerrara la actividad. Es normal, precisamente eh, por eso están programadas a esa hora. Es válido. Este, Espero que no se hayan confiado y hayan dicho, luego en un ratito y lo subo así al último minuto, porque va a haber actividades que no van a salir así en el último minuto. A veces pasa. Bueno, entonces, de la actividad de esta semana, Yair, ¿has tenido oportunidad de revisar Aún lo no, que se yo va a de hecho realizar? creo que a partir de mañana la voy a empezar a desarrollar para tener comentarios al respecto si es que los hay el día jueves, en la sesión del jueves, Ok, pero aún no. no hay problema. No hay problema. De hecho, igual la actividad es o sea, cierra la semana el domingo, esta semana. Y bueno, pues básicamente son las primeras dos prácticas. Si ya tienes GeoGebra instalado, la práctica 0 ya la tienes. Ok, Básicamente es entrar a la página de GeoGebra, explorar el contenido, descargar e instalar el programa. GeoGebra Y 5, ya la sí. práctica 1 se hacen construcciones. Ok, Es así como un pequeño adelanto. Si ya tienen el software instalado, pues prácticamente la primera ya está. muy bien. No, todo perfecto por Sí, el momento, no tengo inconvenientes. muy bien, perfecto. ¿Checaste los comentarios de retroalimentación de tu tarea? No, ya los revisaron de la tarea 1. La tarea 1 ya la revisé. Revisé la tuya, revisé la de este, Carlos Arturo y revisé también la de, a ver, aquí te digo, Ah, sí, ya. ¿de quién más revisé? La de Miguel Ángel, que fueron los primeros en entregarla. Sí, las de Vidal, la de Ángel Enrique y la de Jorge, creo. No, la de Jorge la revisé, la de Miguel no. Jorge, no. La de Miguel, la de Vidal y la de Ángel Enrique no las he revisado porque pues, las entregarán después de que revisé, entonces no. Bueno, Sí, ya eso ya chequé el es por comentario. mi organización de tiempos para calificar. Chécalo, si tienes algún comentario de la retroalimentación, igual me lo puedes hacer saber en la próxima sesión. Sí, ya lo acabo de checar, no, cero inconvenientes, todo perfecto. Va que va. Muchas gracias. No hay de qué, al contrario, precisamente para eso son estas cosas. Bueno, ahora, avisos generales, es que hoy, a ver, voy a compartir pantalla nomás. De avisos generales, hoy cierra la convocatoria para inscripciones en las jornadas internacionales de pensamiento visual en lo matemático. Entonces, si hay alguien que le interese inscribirse, todavía hoy tiene chance. El día de hoy también, a los que ya nos inscribimos, en la mañana bueno, no en la mañana, en la madrugada, a las 3 de la mañana, nos enviaron el programa detallado con los títulos de las ponencias y los carteles que se van a presentar en el evento. De hecho, voy a aprovechar para presentarlo por aquí. Siempre es importante esto de hacer avisos de este tipo de eventos, este tipo de actividades, porque puede haber interesados en participar y pues así es como se difunde. Ok, entonces, aquí tenemos el programa general, que lo vimos la sesión anterior también, que nos lo habían mandado, donde vienen los nombres de las conferencias plenarias, los horarios, en los distintos horarios. Para nosotros en México, esto es Ciudad de México, o sea que es una hora menos de lo que dice aquí para el estado de Sonora. Entonces empiezan a partir de las 7 de la mañana y pues son para el día jueves y viernes de esta semana. Entonces va a estar interesante. Si hay chance, incluso podríamos aquí ver la conferencia de visualización en matemáticas y estudiantes con talento matemático porque coincide una parte con la hora en la que tenemos la sesión.
Entonces podemos aprovechar y ver esta conferencia a través de la misma sesión síncrona. Aprovechando que vamos a estar aquí. Y la programación ya de lo que es el contenido de las propias ponencias, pues es este programa. Todas inician a las 11:15 hora de Colombia, o sea, a las 10:15 de México o 9:15 de nosotros. Entonces tenemos esta que es la programación para la sala 1, la sala 2, cada una con su sala de Meet, entonces uno puede entrar y escucharlos. Va a ser sobre convalidar conceptos de rotación, traslación y homotesias. Esto es de geometría. Matemáticas con fundamento para algoritmos y plataformas 3D. Triplets, pensamiento visual y aprendizaje multilingüe en juego interactivo, recreativo y de acceso libre de geometría. Los que van a trabajar o los que tienen pensado trabajar con gamificación, esta presentación les puede ser útil. Y hay una cosa muy interesante que hay que mencionar también, que los brasileños trabajan mucho con gamificación. ¿Por qué? Porque son muy juguetones los brasileños en general. Tienen un carácter, me ha tocado convivir con varios en distintos eventos, tienen un carácter muy extrovertido, son muy participativos. Entonces, actividades que se hacen con gamificación les ayudan mucho. De hecho, hay una anécdota muy interesante que nos platicaron una vez en un congreso. Había una maquila, no me acuerdo cuál, ni de qué fabricaban. El caso es que era una maquila alemana. Y que por cuestiones de lo que estaban haciendo, abaratar costos y todo lo demás, mudaron su fábrica a Brasil. Y pues, digamos que chocaron culturalmente con los brasileños porque las líneas de ensamblaje que tenían eran rectas y la productividad estaba por los suelos. Contrataron un experto logístico de allá de Brasil para ver qué se podía hacer para mejorar la producción, porque pensaban que era un problema con la distribución de la planta. Pues resulta que lo que pasaba es que la distribución en la que estaban no les permitía a los operadores interactuar entre ellos. O sea, no había comunicación, no se contaban chistes, no podían verse entre ellos o platicar, y eso hacía pues que estuvieran todos aguitados. Entonces se rediseñó la planta, que aunque quedara más largo el recorrido que tenía que hacer para el ensamblaje, de estar en línea recta pasó a estar en forma de S, y eso hacía pues que pudieran verse de frente algunos, que tuvieran operadores a los lados, entonces hacía que la interacción entre ellos fuera más directa, y eso hizo que la productividad aumentara porque estaban más motivados a trabajar. Entonces, cosas por eso comento que cosas de aprendizaje de gamificación que hace que puedan interactuar entre ellos, les ayuda mucho por el contexto en el cual se desarrollan, por la propia cultura que tienen los brasileños. Es algo muy interesante. Ahora, continuando con lo que va a haber, transformando la enseñanza de las matemáticas, estudio de caso con elementos del triángulo. Entonces, si podemos ver, todo esto tiene que ver con mucho de geometría. Que de hecho, también lo que se haga en geometría puede ser trasladable a cualquier otro tema. Ahora, de la sala 2 se va a tener la enseñanza del concepto de función desde el entorno cotidiano de los estudiantes, de lo visual a lo simbólico, explorando el impacto del pensamiento computacional en la comprensión de estructuras matemáticas, matemáticas vivas en la creación de saltamontes con palma de coco y conchas de caracoles, la belleza y la sencillez de su descripción geométrica y matemática. Esto son estudios de práctica matemática. Entonces esto está interesante porque se va a ver cuestiones de cómo pasar de un elemento tangible o cómo pasar de algo cotidiano o de la realidad hacia el concepto matemático. Entonces esto tiene mucho que ver con los requisitos previos para trabajar con modelización matemática. Y esto puede ser bastante útil para quienes quieran ver el tema de modelización, que también está muy de moda actualmente. A ver, ¿hay algún conocido mío que vaya a exponer aquí? Parece que no. Bien, para la sala 3 de comunicaciones breves tenemos descubriendo cuadrados inscritos en serie, es posible el pensamiento visual en la lógica matemática, el primer acercamiento al desarrollo de habilidades visuales en estudiantes de tercer grado de primaria a través del uso de GeoGebra y material manipulable,
que este es de uso de tecnologías, este puede ser interesante. Y creencias docentes sobre la enseñanza de la derivada, una mirada desde 3 disciplinas universitarias. Bien. Ahora, para el viernes va a haber 4 salas y tenemos el pensamiento visual en las matemáticas desde una perspectiva neurocientífica, aportes del movimiento y del software GeoGebra. Entonces, si se fijan, va a haber cuestiones. GeoGebra permite mucha visualización, entonces también va a quedar muy adecuado con lo que vemos aquí. Habilidades de visualización dinámica tridimensional en geometría dinámica 3D usando analogías. Geometría en lo visual, simetrías, arte y matemáticas. El tangram clásico como estrategia didáctica para el razonamiento geométrico. Este es de rompecabezas y de hecho ha servido mucho. Lo he usado en el laboratorio para asesorías, lo he usado cuando están estresados los estudiantes y sí se entretienen bastante. Ahora, aportes del desarrollo del pensamiento lógico matemático en la primera infancia, desde una articulación entre la motricidad gruesa y la fina. Esto está muy interesante porque uno piensa que el desarrollo del razonamiento matemático se tiene que dar a través del ambiente escolarizado. Sin embargo, el desarrollo del pensamiento lógico y matemático se da, como dice, desde la primera infancia, o sea, desde que están en guardería, jardín de niños y grupos de maternal, empiezan a hacer actividades para el desarrollo de esto. Un ejemplo es de cómo de forma lúdica se empieza a aprender los tamaños. O sea, que un cuerpo es más grande que otro, o que uno es más pequeño que el otro. Que de un conjunto, ¿cuál es el más chico? De un conjunto de elementos, ¿cuál es el más grande? Del conjunto, ¿cuáles son del mismo tamaño? Entonces se empiezan a ver ese tipo de conceptos que son matemáticos y los niños pues lo manipulan. De hecho, lo comento porque lo he visto con mi niño y uno aprende cosas muy interesantes viéndolos. Ahora, lo siguiente, nivel de algebraización en un vínculo con el proceso de la comunicación con estudiantes de noveno, del grado noveno. Grado noveno es tercero de secundaria para nosotros. Sí, porque en el sistema educativo colombiano, los grados van desde el primero hasta el 12º. Entonces, de primero a sexto, pues son nuestro primero a sexto de primaria. Del séptimo al noveno son secundaria para nosotros. Y del 10º al 12º es preparatoria. Es la cuestión ahí que, de hecho, en ciertas comunicaciones, cuando hemos escrito artículos, cuando hablamos de la población que participó como muestra, siempre tenemos que hacer la aclaración, si no es una revista mexicana, las edades que tienen los estudiantes que participaron, porque de esa forma es mucho más fácil ubicarlos por la edad cronológica que por el grado de estudios en el que están. Sí, por ejemplo, si hablamos de educación en Estados Unidos, ellos tienen la educación primaria, que es la junior, tienen la junior high, que es la secundaria, y de ahí tienen la high school, que ya sería la preparatoria. Incluso tienen una middle school, que es una escuela de preparación para el trabajo, como una carrera técnica acá con nosotros. Y luego ya tienen higher studies o tertiary education, que ya sería educación superior. Para nosotros, pues nivel universitario. Son cuestiones de que los programas educativos tienen que, bueno, los grados y niveles educativos tienen que homologarse con otros para quedar bien. Por eso las edades es un dato más importante que el nivel educativo en el que están. También en nivel universitario, ahí es donde cambia la cosa, porque hablar ahí de edades no significa que vayan a estar en el año que les toca del programa de estudios. A nivel superior, cuando hablamos de investigación y reportamos poblaciones, normalmente ponemos estudiantes de tal rango de edad que están en los años 1, 2, 3 o el año que sea de su programa de estudios. Y hacemos referencia al programa y no al momento cronológico en el que está el estudiante. Más que nada por claridad en la comunicación. Bueno, lo siguiente es la comprensión del número decimal mediante los registros de representación semiótica.
con una experiencia de aula. Esto para los que vayan a trabajar con Duval, pues les va a servir bastante también. Repensar los números racionales en secundaria, significados personales y situaciones problema. En la siguiente sala tenemos la probabilidad de colores, una actividad exploratorio investigativa, la integración de herramientas didácticas 3D para mejorar la comprensión matemática en premedia. Premedia es secundaria. Y de la misma sala, la última sala que tenemos es la Sinfonía Matemática del Joropo, rotaciones, geometría y proporciones en el baile, el origami como estrategia para comprender el área superficial de sólidos platónicos. Esta ya me ha tocado verla en otros momentos y funciona bastante bien, lo del origami como una estrategia para estudiar geometría y estudiar áreas. Y lo último, visualización y formalización y resolución de problemas geométricos mediante el software Geometrix. Aquí se salen de la norma y no van a ver GeoGebra, van a ver otra cosa. Y los pósters, bueno, la diferencia entre una comunicación de este estilo y un póster es el enfoque que se le está dando. Y también, pues, los pósters llevan otro trabajo. De hecho, voy a platicar un poquito de eso ahorita. Tenemos 3 pósters. Matrices de risco como herramienta visual de matemática en el gestado de aseguranza no trabajo. Esta es de Portugal, entonces el título está en portugués. Luego, la formación de los futuros profesores de matemáticas de secundaria en Quebec, favorecer la modelización matemática. Los canadienses trabajan mucho con modelización. De hecho, de Estados Unidos, de la parte norte hacia arriba, la modelización la tienen muy de moda en este momento. Lo curioso es que de la parte del sur hacia el centro de Estados Unidos están trabajando mucho, también con modelización, pero principalmente con STEM. No sé, son cosas curiosas de la región geográfica donde se desarrolla investigación. Y la última, estrategias didácticas del enfoque STEM para la enseñanza, aprendizaje de conceptos básicos de la geometría en grado tercero de la IE Casimiro Raúl Maestre. IE es institución educativa. Entonces, este es el programa ya específico de todas las ponencias, comunicaciones, pósters que va a haber en el evento. Esto se los voy a compartir también a través de la plataforma para que lo puedan checar. Igual, como ya están las ligas, si no se inscriben al evento, ustedes pueden entrar a las pláticas, aunque no estén inscritos, con el único inconveniente, pues que no les van a dar constancia de participación. Muy bien, esa es la una. El otro, o lo otro que les quiero compartir el día de hoy, otro aviso importante, es que está abierta una convocatoria para participar en un congreso. Aquí lo tenemos. El Congreso de Estudios Históricos en Matemática Educativa. Este evento es la segunda vez que se realiza y va a ser en formato virtual los días 6 y 7 de febrero del año que entra. Esta es una convocatoria abierta para enviar trabajos para participar como ponente, como tallerista o como asistente. O sea, la convocatoria está abierta para desarrollo de trabajos. Ahora, ¿de qué trata? Básicamente, el ESIME, o lo que es el Grupo de Estudios Históricos en Matemática Educativa, es un grupo de investigadores que trabajan sobre estudios de corte histórico, histórico-epistemológico, histórico-didáctico, o de algún otro, donde la historia de las matemáticas está involucrada en el desarrollo de la actividad investigativa, ya sea como el insumo para hacer secuencias didácticas, como una herramienta motivacional o como una herramienta para la construcción de significados. Entonces, lo que se hace es que en estudios históricos, que de hecho yo hago principalmente estudios históricos, de tipo histórico epistemológico, es tratar de desentrañar qué cosas tiene la matemática de su creación original que fueron de alguna manera opacados o ignorados o prácticamente arrancados de su contexto para que ese tema de matemáticas pudiera ser un objeto enseñable de manera directa
descontextualizado y todo lo demás dentro de un aula. O sea, que se pudiera comunicar. Casi, casi como lo que hablamos dentro de la disciplina, como la transposición didáctica, pero dado el contexto histórico. O sea, quítale el contexto histórico a lo que sea que estés estudiando y tienes el puro contenido sin más. Cosa que si hablamos desde la disciplina de la didáctica, que es de las ciencias sociales, y matemática educativa está dentro de la propia didáctica y pedagogía, pues estamos teniendo un problema, porque si enseñamos cosas descontextualizadas, pues no nos permiten desarrollar de manera efectiva el conocimiento. Y bueno, básicamente eso. Entonces, hay dos temáticas que se van a ver en el evento, que son la historia de las matemáticas, para compartir reflexiones sobre la construcción de nociones matemáticas, con base en fuentes históricas de carácter matemático, personal y otros. Estos son estudio de obras originales, de comunicaciones personales, etc. O también cómo estos son implementados. Y la otra línea es la historia de la enseñanza de las matemáticas, que básicamente es cómo compartir la investigación que uno hace, pero que tenga base en fuentes históricas. O sea, uno es el estudio histórico como tal, y el otro es cómo esto es aplicado a la enseñanza y qué resultados se han obtenido. Entonces, hay 4 actividades: conferencias, mesas panel, talleres y reuniones temáticas. Las primeras 2 son por invitación, o sea, el comité organizador determina quiénes son los más adecuados para esto, y las otras 2 son por autopropuesta. Esto quiere decir que cada quien hace una propuesta, le envía y esta es evaluada. Si el comité dictaminador dice, ok, está bien, entonces pasan a poder exponer en el evento. Si nunca participado en congreso, pues de hecho voy a aprovechar la sesión de hoy para platicar un poquito de cómo es este tipo de participaciones y también por qué son importantes. Y bueno, todo lo demás pues es lo normal que se ponen en las convocatorias, cuáles son los lineamientos, las fechas, hacia dónde va dirigido, qué tipo de participaciones hay, cuáles son sus roles, etc. Bueno, básicamente, cuando uno va a participar en un congreso de cualquier estilo, lo más normal que van a pedir siempre es un resumen. Bueno, en realidad piden dos resúmenes. Uno que llaman el resumen de la propuesta y otro que llaman un resumen ejecutivo. Normalmente un resumen ejecutivo es un resumen corto de 300, 400, 500 palabras a lo mucho, donde uno explica detalles finos de lo que va a exponer o de lo que quiere presentar. Y normalmente ese resumen se publica en un libro de resúmenes que se le proporciona a los participantes en el evento. Para que sepan más o menos de qué trata cada ponencia con la que van a estar trabajando. El otro, que es el resumen para evaluar, generalmente es una propuesta un poquito más larga. Hay eventos donde te dicen tienen que ser 2,000 palabras, hay eventos donde te dicen que tienen que ser 3,000, en este caso de 3,000 a 4,000, donde uno ya explica de manera detallada las partes de su propuesta para la exposición. Normalmente pues tienen una introducción, un desarrollo, conclusiones o conclusiones preliminares, lista de referencias, etc. Y ese resumen es el que se le pasa a un comité evaluador, que normalmente está formado por 2 o 3 personas. Se supone que también es a doble ciego. Estos dan retroalimentación al escrito, dicen si es factible de presentarse o si tiene que ver con la temática del evento. Y si pasa ese filtro, pues adelante. Te invitan a participar y a desarrollarlo. Y normalmente pues eso es, bueno, ese resumen para evaluar normalmente es lo que más adelante se convierte en lo que llamamos el extenso en memoria de congreso. O como lo llaman en inglés, lo que son los conference papers, que básicamente es un artículo pequeño en el que uno explica el desarrollo de una investigación. Y esto pues es muy útil porque normalmente esos artículos pequeños que hacemos para presentaciones en congreso
se convierten a la larga en artículos de investigación que se publican en revistas. Mi asesora tenía una frase, decía, necesitas al menos haber expuesto en 3 congresos tu trabajo de investigación para que tú mismo te des cuenta de qué cosas puedes publicar y cómo lo vas a publicar y hasta dónde puede llegar tu publicación. Y sí, es una cuota bastante coherente con el tipo de investigación que se hace. Y bueno, entonces, las fechas importantes son que la convocatoria cierra el 1 de octubre y el dictamen se da para el día 16 de noviembre. Y para el 30 de noviembre se mandan lo que son las correcciones al dictamen que se haya dado. O sea, dan un mes y medio para hacer las evaluaciones y alrededor de 2 semanas para correcciones. Normalmente no hacen correcciones muy pesadas si tiene que ver con el tema del Congreso, obviamente. Porque el chiste es que este tipo de congresos que son organizados por la comunidad, normalmente funcionan para que la gente nueva dé a conocer su investigación o dé a conocer su trabajo. Y pues esto es bastante útil y bastante loable porque además es un evento gratuito. Y bueno, para la asistencia, o sea, si no quieres participar como panelista, como conferencista, lo que sea, uno se inscribe como asistente a través de la liga que viene aquí. Y pues la fecha pues es a partir del 1 de diciembre y a más tardar el 4 de enero. Igual, esta convocatoria para participar en el evento se las voy a compartir a través de la plataforma para que pues puedan consultarla y si les interesa o si les puede ser de utilidad para su tesis, pues que puedan asistir al evento o si tienen algo y lo quieren enviar, pues para que lo envíen. Y entonces ya tengo 2 pendientes que hacer con ustedes, que es subirle las cosas a plataforma. Muy bien. Ahora, la sesión anterior platiqué que les iba a comentar acerca de la iniciativa Avengers. Bueno, no tan así de la iniciativa Avengers, sino que les iba a platicar un poquito acerca de la que es considerada la Robin Hood dentro de la ciencia. Entonces voy a aprovechar el espacio y les voy a platicar por qué, qué hizo esta muchacha y por qué es importante. Muy bien, entonces les presento. Esta muchacha investigadora que actualmente reside en Rusia, Alexandra Elbakian, fue demandada por la editorial Elsevier en el año 2015 aproximadamente, 2016, por una cuestión muy particular. La acusaron de violación de derechos de autor y de piratería. ¿Por qué razón? Simplemente porque ella creó una página de internet llamada Sci-Hub, la cual en un inicio la utilizaba ella para, digamos, hacer investigación y sobre todo para acceder a información. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que se popularizó y las editoriales grandes empezaron a decir, esto no nos gusta. Y pues se pusieron las manos a la obra, pusieron una demanda multimillonaria, 15 millones es muchísimo dinero, y pues por todos los medios posibles trataron de tumbar esta iniciativa que ella hizo. Pero vamos hablando un poquito así de lo particular.
Ahora, ¿qué es Sci-Hub? Se los presento. Esto es. Tenemos un pequeño cuervo con una llave, que es el logotipo de esta página. Y básicamente, pues Hub es un sitio, un lugar, o digamos un centro donde se acumulan cosas. Y el Sci viene de Science, básicamente. O sea, este es el lugar donde concentramos la ciencia. Está muy, muy creativo el nombre. Bueno, ¿de qué trata? Eh, Resulta que cuando tú haces investigación, normalmente te enfrentas a un problema muy grande. Nadie te cree las cosas porque las dices tú, sino que lo que tú digas tiene que estar sustentado con otras investigaciones y pues eso implica que tienes que tener bibliografía. O sea, debes tener referencias, debes decir que otras personas han hecho algo similar a lo que tú hiciste o a lo que tú estás pensando en hacer y de ahí lo tomas como punto de partida para hacer tu propia investigación. Dicen las malas lenguas que si hay un tema del cual no hay publicaciones o del cual no hay información, es porque es un tema que nadie ha investigado o porque es un tema al que nadie le interesa investigar. Entonces, pues cualquiera de las dos, pues está grave. Pero bueno, eso no es el tema de momento. Entonces, ¿qué pasó? Pues resulta que cuando estás haciendo investigación, te topas con cierto problema porque hay revistas. eh, Vamos a ver. Esta, por ejemplo. Voy a poder presentar la pantalla para no tener que estar haciendo todo esto, todo este movimiento. Aquí está. Está esta revista, por ejemplo, donde uno puede entrar a ver dónde está. No era esta. A ver, vamos a ver dónde está. Ahí está. Este de aquí. Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, este de aquí. Entramos a esta revista, a este artículo, que si se fijan tiene esta notita que dice Open Access. Un artículo con Open Access quiere decir que uno lo puede consultar de manera gratuita en el momento en el que uno quiera. O sea, lo puedes descargar sin ningún problema. Sin embargo, podemos encontrarnos, esta revista en particular es de Open Access, creo. Sin embargo, nos podemos topar con la sorpresa, por ejemplo, este de aquí, que si lo queremos consultar nos va a decir, ok, aquí tienes tu preview, y te dice, tienes que entrar a través de tu biblioteca o de tu dominio escolar. Pero ¿qué pasa si tu dominio escolar o tu biblioteca no tienen acceso a él? Pues te toca suscribirte. Hay revistas que te ofrecen la oportunidad de leer de manera gratuita. Por ejemplo, esta que te permite 100 artículos al mes gratis. Para el que se dedica a hacer investigación de manera no profesional, sino que es para estudios, eh, ayuda bastante. 100 al mes es muchísimo. Pero hay quienes tienen que consultar de manera extensiva y 100 se queda corto y tienen que comprar su pase. Así como en los videojuegos el pase de batalla, hagan de cuenta que esto es como un pase de batalla. Te suscribes a la revista y esa suscripción pues la pagas mes con mes o la pagas semestre a semestre, año con año, depende de qué tipo de revista sea. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, esta de aquí, que es de nuestra disciplina, donde si el artículo no es open access, por ejemplo, esta de aquí, nos topamos con el pequeño gran problema de que si lo queremos descargar, tenemos que pagar por el artículo individual o pagar por lo que es el número de la revista.
Y el número de la revista, pues, como que ya se dispara bastante el precio. Entonces, ¿qué hizo esta muchacha con Sci-Hub? Pues dijo, óyeme, si necesito consultar 30 artículos, me los cobras a entre 30 y 60 dólares cada uno. O quiero bajar un número de una revista, me vas a cobrar 500 dólares. Y necesito bajar 6 números de la revista, pues como que no me dan los números. O investigo o pago mi renta, o investigo o como. Entonces lo que hizo fue hacer esta iniciativa en la cual la página de Sci-Hub lo que hace es brincarse esas barreras de pago. ¿Cómo se las brinca? Es un algoritmo computacional un poquito rebuscado, pero básicamente funciona de este modo. Uno pone la referencia. Esa referencia puede ser el identificador digital único, que es lo que llamamos el DOI, el cual se asigna de manera única a cada documento que esté en línea. Uno lo pone, le da Open, y lo que hace es, al momento que uno le da Open al botón, es primero revisar si ese artículo, ese libro o esa publicación está contenido en lo que llamamos la biblioteca del Génesis o el LibGen. El LibGen es una biblioteca fantasma, por así decirlo, o lo que dicen en inglés una Shadow Library, que básicamente es un servidor que está en algún lugar en la estepa rusa, en la cual tienen libros digitales, artículos en formato digital o demás cosas en formato digital accesibles de manera gratuita. De hecho, uno puede entrar directamente a la página. Miren, tan es así que hasta los antivirus lo detectan como si fuera un virus, pero no son virus. Este, eh, ahorita voy a comentar por qué pasa eso. Entonces aquí uno puede entrar y buscar cosas. Entonces, la cuestión es que lo que hace primero es ver si hay una copia en LibGen, te descarga la copia que está ahí en LibGen. Si no hay una copia, pasa al segundo propósito, que es precisamente ir y... De hecho, voy a abrir esta también. Bien. Lo que hace es ir a la página de la revista, que tiene esa barrera de pago, y utilizar una credencial de acceso. Esas credenciales de acceso son usuarios y contraseñas donadas por investigadores. Eh, ahí está. Son contraseñas y claves de acceso donadas por investigadores de otros lados para que pueda utilizarlas el algoritmo. Y lo que hacen es que si ese investigador donó una cuenta para entrar a la revista particular, Sci-Hub entra a la revista y descarga el artículo. Pero al mismo tiempo que lo hace, guarda una copia en LibGen. Entonces, digamos que lo que está haciendo es brincarse el candado de esos 64 dólares, esos 30 dólares, esos 500 y pico de dólares, para crear una copia gratuita que pueda acceder cualquiera en cualquier momento. Obviamente, a las editoriales no les gustó esto, porque dice, bueno, me estoy quedando sin mi tajo de dinero. Pero hay que saber que, sí es cierto, las revistas y las editoriales normalmente pues necesitan dinero para funcionar, como cualquier otra cosa. El problema es que las cláusulas que manejan son muy abusivas y los precios son demasiado altos. Porque vamos, normalmente eh, imprimir te cuesta, pero mantener un formato digital es más barato que mantener un formato impreso y la mayoría de las publicaciones se van al formato digital. Pero bueno, independientemente de eso. El caso está en que a una de las editoriales, el Sevier principalmente, no le gustó el caso
y dijo, es que esto es robo de información. Pero resulta que también por otro lado está por parte la, de la ONU el libre derecho de acceso a la información. Entonces empezaron a chocar ideologías y empezaron a, pues, verse problemas. ¿Qué ocurrió? Pues esta muchacha Alexandra se exilió a Rusia y resulta que como la demanda del Sevier fue puesta en Nueva York, Rusia queda fuera de la jurisdicción de ellos. Entonces, no pueden hacerle nada mientras ella no ponga un pie en Estados Unidos. En el momento en que ella viaje a Estados Unidos, va a ser arrestada, procesada y la van a querer hacer que pague la multa, impagable como tal. Pero mientras esté en territorio ruso, no le va a pasar absolutamente nada. O sea, básicamente eso. Ahora, ¿esto por qué lo comento aquí en la clase? Porque va a resultar que cuando ustedes estén buscando bibliografía, posiblemente se encuentren con algún artículo que ustedes quieran o necesiten consultar, pero que la biblioteca de Itson o algún conocido de ustedes que esté, ya sea en Sinvestab o ya sea en la Autónoma de Guadalajara o en la Unison incluso, que puede ser que no tenga acceso a la revista para poder descargar el artículo, pues se van a quedar con el problema. Bueno, ¿pago o busco otra alternativa? Esta es la otra alternativa. Ver si Sci-Hub lo contiene. Y si no, pues ver. Hay un detalle también que Sci-Hub dejó de actualizar muchas bases de datos porque dado que pasaron esos problemas de la demanda por parte del Sevier, por cuestiones legales, el dominio original pues murió, pero se ha mantenido a través de lo que son espejos que dan acceso al dominio, como este que es .se, este que es .st, el que es .ru, o sea, si se fijan, son la misma página pero alojada en distintas páginas o en distintos países. Actualmente estos tres son los que funcionan de manera clara. Y estos son de los más nuevos. Y pues básicamente para esto sirve. De manera corta, Sci-Hub es una página que te permite acceder a artículos que tendrías que pagar, pero de manera gratuita. A las editoriales esto no les gusta, pero pues no es como que estamos nadando como Rico MacPato en su montaña de dinero, y a veces tenemos que hacer uso de otras alternativas para acceder a información. Ahora, por esa razón, esta Alexandra fue nombrada como la Robin Hood de la ciencia, porque le quita la información a los ricos para dársela a los pobres, por así decirlo. Este, entonces, esto es lo que Sci-Hub, la iniciativa de Sci-Hub y cómo esto trató de darle apertura a la ciencia. Y de hecho, hubo quienes la pusieron a esta muchacha al nivel de Snowden, que si no se acuerdan fue lo de Wikileaks, y también al nivel de, no me acuerdo cómo se apellida este muchacho, pero que fue uno de los primeros hacktivistas que empezaron a pues entrar a páginas para filtrar información. Entonces la ponen al mismo nivel que ellos en cuanto a importancia en el mundo científico. Y bueno, es importante conocer que existen este tipo de herramientas. Y yo la he usado ampliamente para bajar artículos que de otra manera habría tenido que desembolsar bastante y que incluso cuando tenía mi cuenta del Sinvestab no, no tenía acceso porque la revista en cuestión no estaba dentro de las editoriales a las cuales tenía acceso allá. Y el trabajo de Edson pues nos han dicho, bueno, y eso tiene repercusiones morales, repercusiones éticas. Pues la ética y la moralidad llegan hasta donde llega la billetera muchas veces. Yo digo, si tuviéramos el recurso para comprar y pagar las cosas, pues con todo gusto. Pero a fin de cuentas, la información es un bien que debe ser accesible a todos, independientemente de si tienen o no dinero. O sea, todos tenemos el derecho al acceso a la información. Y pues obviamente, pues es esto.
Y me acuerdo mucho de lo que dicen algunos. Si el comprar algo no te da propiedad sobre lo que tienes, el hecho de piratearlo no implica que estás robando nada. Y eso es hablando de algo que tiene que ver con la iniciativa que empezaron allá en Europa de Stop Killing Games, que para los que no sepan, eh, va en contra de lo que es actualmente el juego como servicio en plataformas digitales, porque el hecho de que tú pagues por algo, pues te debería de dar derechos sobre ese algo. O sea, el pagar por un bien digital debería ser considerado eso, un bien digital. Y como tal implica que debe de preservarse independientemente si los servicios en línea de ese bien que tú compraste dejan de estar funcionando. Pero ¿qué pasa? No te están vendiendo un producto, no te están vendiendo un bien, te están vendiendo un servicio disfrazado. Y eso implica que en el momento que el servicio deja de funcionar, pues pierdes el acceso completo a lo que pagaste. Entonces, pues de ahí va la cosa. Sí, o sea, por eso todo se está mudando a servicio de plataforma, pues para ofrecerte el servicio y no tal cual Uh-huh. los... Así es, te ofrecen un servicio, pero no eres dueño de lo que estás pagando. De hecho, tiene que ver también con las licencias digitales de ciertas cosas. E incluso hay libros digitales que tienen licencia por tiempo. O sea, tú compras un libro digital, suponiendo, compras un libro en Amazon, lo pides en formato de ebook, pero resulta que si ese libro no lo abres en 3 meses, ya no puedes abrir el PDF, digamos. No es el caso con Amazon. Amazon sí te vende el libro digital como tal. Es que hay opciones, pues por eso también está la membresía de Kindle, Así donde, es. o sea, no eres dueño de nada, tú tienes una membresía y lo que abres en ese tiempo, y no todos, porque algunos necesitas el pago de que no está en Kindle, tal cual. Entonces, Es como Amazon Prime, que casi, hay, casi. que hay acceso a ciertas cosas, pero cuando tenía la membresía esta, me tocó ver que había películas que eran de HBO y te pedía otra suscripción aparte. O películas de no sé qué, te pedía una suscripción aparte. O Y sea, ahora hasta hay sí. HBO, hay Amazon Prime Premium, no sé, porque hasta anuncios tiene, pues entonces cada vez van buscando Igual cómo Netflix exprimir. tiene anuncios actualmente. De Bueno, hecho, a todo le metieron anuncios porque es redituable la venta del espacio. Bueno, claro, el otro día, por primera vez en años, prendí la tele. Estaba haciendo otras cosas, no tenía internet. Dije, pues vamos a ver qué hay en la tele abierta. Puse, creo que era el Azteca, y me aparece Dragon Ball Super. Eran como las 4:30, 5 de la tarde. Dije, bueno, vamos a ver qué pasa. 10 minutos de programa, 40 minutos de anuncios, 10 minutos de programa. No acabó el episodio porque lo cortaron y empezó la novela. Dije, oh, ahora entiendo por qué ya no veo televisión abierta. Y para aderezarlo, ponen que el fin de semana va a estar Terror bajo la tierra. Es clásica hasta el también. fin de los tiempos, hasta el fin de los tiempos, que nunca falte. Que nunca falta el terror bajo la tierra. Entonces, sí, eso es algo que está impactando mucho actualmente porque, eh, vamos, estoy de acuerdo que si estás pagando por un servicio, vas a ser dueño del servicio mientras lo estés pagando. En el momento que lo dejes de pagar, pues ni modo, pierdes el acceso. Pero si tú haces una compra de un bien digital, independientemente del formato en el que estés, si es un formato físico, un formato digital, deberías de ser dueño de lo que compraste. No, no estoy de acuerdo en que cosas que tú pagas de manera completa tengan una bomba interna de autodestrucción para después de algunos años. Eso es un problema muy grande. Pues bueno, entonces comento, esta es una herramienta que está disponible. No todos los artículos que le pidan van a estar porque tiene un periodo de gracia también. O sea, si tú intentas bajar un artículo que hayan publicado este año, no te va a permitir bajarlo porque pues también
dice el refrán, está bien ser cochi, pero no hay que ser tan trompudo. Si uno intenta bajar artículos, creo que de los últimos 5 años, no todos lo permiten. Depende mucho de la revista y depende mucho de dónde esté publicado. Y muy bien, ahora ya he hablado de publicaciones y de todas esas cosas. Entonces, creo que es momento también de hablar un poquito acerca también de lo que es un proceso editorial. ¿Por qué publicamos y por qué es importante publicar? Y regresamos nuevamente a esto. Voy a cerrar el carrito porque no voy a hacer... Ah, no, pero si no he abierto sesión ni siquiera, entonces no pasa nada. Vamos a suponer, yo soy un investigador, he hecho trabajo, tengo datos, tengo resultados, justifiqué con bibliografía y todo lo demás, entonces quiero publicar lo que he hecho, quiero publicar mis hallazgos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo primero es tener todo ese trabajo que te puede haber llevado 2, 3, 4, 10 años, no sé, el tiempo que sea y que se considere prudente. Y lo que hay que hacer ahora es buscar cómo lo comunico o en dónde comunicar. Normalmente cuando vamos a comunicar resultados de investigación, lo hacemos a través de artículos o a través de conferencias. Pero resulta que en la comunidad científica los artículos pesan más que el hecho de dar conferencias. Claro, dar conferencias te da proyección, hace que la gente te conozca. Pero normalmente, y esto lo digo por experiencia, cuando uno trabaja en temas muy particulares, si tú das una conferencia, a lo mejor asisten 10 personas y me estoy viendo positivo en el caso. Por ejemplo, en estudios históricos, cuando hablas de temas de matemática avanzada, normalmente hay 5 o 6 personas que les interesa el tema. Si hablas de matemáticas para nivel básico, normalmente hay mucha más gente que esté interesada en ello, porque hay más gente que trabaja en eso, a fin de cuentas. Pero pues también, cuando se trabaja en temas ya más avanzados, hay gente interesada, pero normalmente es gente que no te va a poder ver porque están en otros países. Y aun cuando lo hagas digital, pues como uno no es muy conocido, pues es muy difícil que sepan el trabajo que estás haciendo. Entonces, ¿qué se hace en ese sentido? Publicar. Y la publicación académica, pues va muy de la mano con las revistas científicas. Entonces, ¿qué tenemos aquí en México? En México, pues tenemos lo que son las revistas mexicanas, que están avaladas por ahora el CECITI, antes CONACYT, antes CONACYT sin H, y básicamente son el conjunto de revistas por área donde uno puede publicar su trabajo. Pero también hay otras revistas que posiblemente no estén ahí en el repositorio de revistas de CONACYT, como por ejemplo esta, que es la revista de investigación educativa de la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua, que no está en lo del CONACYT como tal, pero que también tiene lo que nosotros llamamos, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el About? No lo veo. Políticas, aquí debe estar. Evaluation, Frequency, Open Access Policy, File Ethical Plagiarism. Bueno, por aquí tiene que estar. Sí dice, pero no encuentro dónde están. Aquí está. Ahora sí, es lo que digo. Normalmente, cuando uno va a revisar revistas y dónde lo quiere publicar, lo que más nos interesa son estas cosas que están aquí. Esto son índices y bases de datos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú publiques tu documento en esa revista, automáticamente va a aparecer en todas esas páginas que dice ahí. Va a aparecer en el índice de revistas del CONACYT, va a aparecer en este matriz de información de artículos en revistas, o MIAR, que es de la Universidad de Barcelona, va a aparecer en esta plataforma europea de EDIPlus,
y demás. Todos estos son índices. Y además también hay bases de datos como Dialnet, LatinRev, Latindex, etcétera, que son repositorios donde tu artículo va a estar alojado y que normalmente, pues de hecho, supongo yo que la mayoría de los que están inscritos deben haber entrado a Latindex o a Dialnet en algún momento, o incluso a Google Académico. ¿Qué son los buscadores más comunes cuando uno está haciendo investigación? Ahí uno pone tema fulano y te van a aparecer un montón de cosas, pero normalmente te enlazan a revistas. Entonces, lo primero es, ok, quiero comunicar, entonces voy a ver de qué tema estoy y para eso pues puedo consultar en una base de datos acerca de mi tema y ver en qué revista se ha publicado. Dependiendo de la revista y dependiendo de qué tanto impacto tiene, estas son clasificadas en lo que llamamos cuartiles. Índices de impacto, que también lo llamamos. ¿Qué son los cuartiles o revistas de impacto? Los cuartiles son qué tan importante es una revista en un medio. Una revista Q4 está dentro del top de las revistas, pero no es de las más conocidas. Es de las conocidas donde la gente publica de manera regular. Q3 pues son revistas más finas, Q2 son mucho más finas y las Q1 son el top del top, el creme de la creme de cualquier revista científica. Que de hecho las revistas científicas aspiran a ser Q1 porque quiere decir que son más importantes. Ahora, ¿qué quiere decir que una revista sea más importante que otra? Simplemente que los artículos que están en ella son más citados que de otras revistas del mismo rubro. Básicamente eso de la citación y factor de impacto se calcula. Número de veces que un artículo publicado en una revista es citado entre el número de artículos que está en esa revista. Y por ejemplo, tenemos, darle para atrás, para atrás. Otra vez aquí. Aquí. Esta, por ejemplo, que es la que mostré hace un rato, nos vamos a Journal Metrics, que son las mediciones que tiene, y vemos aquí que hay un factor de impacto de 0.6. Y además que está dentro de la categoría de revistas Q1. O sea, esta es de las más importantes que se tienen dentro de esta. Hay otras que no están clasificadas dentro de los cuartiles, pero que igual son importantes si están dentro de esos índices y esas bases de datos. Ahora, ¿por qué son importantes los índices y bases de datos? Porque quiere decir que tu trabajo va a poder ser consultado por otros investigadores. O sea, tu trabajo va a tener visibilidad. Y eso, pues, dentro del ámbito científico es importante porque así otras personas pueden saber qué estás haciendo, aunque no te conozcan. Nota adicional, tengo un artículo publicado aquí. Entonces, sé de lo que hablo. Ahora, ¿cómo es la cosa? Una vez que ya tienes seleccionado tu revista y que tienes seleccionado más o menos a qué le estás tirando, que de hecho yo recomiendo tener 2 o 3 seleccionadas en caso de que la primera lo rechace. Normalmente la primera siempre rechaza. Lo que sigue es escribir. Y normalmente cuando uno escribe, se va a lo que son instrucciones para autores en la revista, donde dice, aquí te vamos a comentar cómo preparar tu manuscrito para enviárnoslo. Dice, debe de tener ciertos contenidos, debe tener un cierto formato, debe de seguir lineamientos de autor, debe seguir lineamientos de citación. No todas las revistas piden formato APA. Hay otras que piden formato Chicago, hay otras que piden formato IEEE. Depende mucho de la revista y del enfoque que tenga. Que pase por el proceso de doble ciego, que pase por el no sé qué, que tenga tal parte, tal parte, tal parte, que las figuras deben tener cierto formato, que las tablas cierto formato. Básicamente es llenar un formato con el contenido. Una vez que está lleno, normalmente lo que se hace es entrar al gestor de la revista, que es registrar una cuenta,
entrar y subir el archivo y cargar lo que llamamos metadatos. Metadatos básicamente son el título, palabras clave, resumen, el cuerpo del documento, documentos, por ejemplo, en este caso esta revista pide una carta de intenciones al momento de querer publicar un artículo, pide una carta de algún software antiplagio, normalmente usamos Turnitin, y también pide un documento de proofreading. O sea, es una revista en inglés, están conscientes de que muchos de los que publican ahí no es su lengua materna, entonces te piden que alguien experto en la lengua lea el artículo de primera mano y te haga correcciones de estilo, porque así su editor batalla menos. Y ya una vez que se tiene todo, pasa a lo que es el proceso editorial. El proceso editorial llega primero a un editor o a un editor asociado de la revista. Y lo que hace es verificar que el contenido del artículo tenga que ver con lo que se tiene de enfoque y alcance de la revista. O sea, que que de lo que mandas a evaluar sea adecuado para la revista en cuestión. Y ahí hay dos opciones. El editor dice, ok, voy a pasar el artículo a proceso editorial. O, ¿sabes qué? Este artículo está bien, pero no es para esta revista. Te recomiendo pasarlo, mejora esta otra. Y ahí te empiezan a hacer recomendaciones y te empiezan a batear el artículo para otros lados. Ahora, si pasa el proceso del editor, lo que sigue es arbitraje. En el arbitraje, pues envía a lo que ya comenté en la sesión anterior de lo que es el proceso de revisión a doble ciego, donde dos revisores o dos árbitros que no conocen a la persona que es el autor, le mandan a revisar el trabajo, hacen sus comentarios, dan su dictamen y lo mandan de regreso al editor. Y ya pues ahí, dependiendo de lo que pase, puede ser que acepten el artículo y se publique como está, que creo que pasa en una millonésima parte de todos los artículos que se mandan. Puede pasar, pero es rarísimo. Puede ser que el editor que le digan al editor, ok, está aceptado, pero con modificaciones mayores. O sea, que hay que agregar cosas, que hay que aclarar conceptos, que el marco teórico hay que refinarlo, que el método no está muy claro, pero que considera que los resultados son válidos y que en sí es una propuesta que merece estar publicada. Otras son correcciones menores, que es, ok, pero cámbiale la redacción, no me gustó cómo está este texto, este párrafo está muy largo, pártelo en dos. Aquí te recomiendo la puntuación, puntos y comas. Te brincaste una referencia que no pusiste o esta referencia está mal, la tienes que corregir. Ese tipo de cosas que son correcciones menores. Y ya lo que sigue ahí es rechazar, que es mejor suerte para la próxima o mandar a otra revista. Y pues si llega eso de rechazo, pues ni modo. Lo mandas a otra y vuelves a empezar el proceso. Que normalmente para esto, nota, de que tú lo enviaste a revisar a que recibes tu primera versión de revisiones, pueden haber pasado, dependiendo de la revista, entre 4 meses o hasta 2 años. O sea, es un proceso muy largo en algunos casos. Hay otras revistas que dicen, en un mes te damos respuesta. Y sí, efectivamente en un mes dan respuesta. Y hay que tener cuidado porque hay lo que llaman también revistas depredadoras, que son revistas que publican cosas sin el rigor científico adecuado, pero que te cobran un buen dinero por publicarte el artículo. Hay revistas serias que también te cobran por publicar el artículo, pero que son costos de procesamiento, le llaman, o APC, lo ponen así con esas siglas en inglés. Depende mucho de la revista. De hecho, esta, por ejemplo, la revista Euroasiática de Investigación Educativa. Esta, por ejemplo, si uno entra, se pone a revisar la convocatoria y todo lo demás, dice que tienen un costo
por edición. Bueno, aquí viene todo lo de los formatos. Aquí está. No, no dice aquí. Referencias, formato de páginas. Bueno, no lo encuentro donde dice, pero aquí está, Publication Fee. Esta revista es Open Access, pero para el procesamiento del artículo cobramos 2,000 libras. ¿Cuánto es una libra esterlina? Como 25, 26 pesos. Ahí está. Esto te cobran por publicar el artículo, una vez que fue aceptado. Obviamente, para un investigador esto es impagable. Normalmente, esto es absorbido por la universidad a la cual está adscrito el investigador. O sea, por O pagar también hay ya quienes tienes el lo podrán artículo. sacar de su bolsillo. Hay quienes dicen, yo lo pago y órale, ahí va. De hecho, hace Por, poquito también salió los doctores honoris causa que pagaban por tener el grado. sí, hay cosas que ocurren así. Pero bueno, la cosa es así. Hay revistas que te cobran por hacer eso, pero aún así, aunque te cobre por varias cosas, aquí tenemos los índices. O sea, son índices muy buenos. Y el hecho de que no más que esté en Scopus y que esté en ERIC, te indica que es una revista seria. Lo que pasa es que es muy cara porque se supone que lo que están publicando tiene toda la calidad que uno esperaría de una revista. También hay otra cosa importante aquí. Este tipo de cobros al autor se dan porque la revista es completamente open access. Ahora, ¿por qué razón te cobran para hacerlo open access? De hecho, esta otra que mostré hace rato, este de aquí, tiene la opción al autor de publicar con open access. Pero aquí el autor paga la cuota de creo que 500 libras también para poder hacerlo. Ahora, ¿por qué razón? Porque así la editorial gana por la publicación del artículo. No le voy a cobrar a los que lo quieren descargar, pero te cobra a ti que la quieres publicar. O sea, buscan ganar de todas formas. Sci-Hub nació porque hay revistas que hacen las dos. Te cobran por publicar y aparte le cobran al lector. Entonces, pues ahí es donde están las prácticas abusivas que comentaba. Bueno, una vez que ya está listo, pasó al proceso editorial, sí te lo aceptaron, pero que sigues a hacer correcciones y esperar a que salga publicado. De eso, de que te aceptan a que salga publicado y en lo que tú haces correcciones, que normalmente te dan 1 o 2 meses para hacerlas, pues ya pasó medio año o año y pico entre que mandaste tu primera versión y salió la versión final. Entonces, eso es normalmente un proceso editorial que se sigue para publicar artículos. El problema es que, pues, hay revistas que por el volumen que tienen de recepción de documentos o recepción de artículos, tienen periodos mucho más largos de espera. Por ejemplo, esta revista tiene un periodo de espera de 2 años para nuevas versiones, para nuevos artículos. O sea, tú lo envías y te dicen, ¿saben qué? La convocatoria la tenemos cerrada porque no nos la acabamos, recibimos demasiados. Una revista, por ejemplo, esta Enseñanza de las Ciencias, recibe al año al menos entre 400 y 500 artículos. O sea que prácticamente recibe 2 artículos diarios para evaluación. Y si necesitas 2 árbitros para cada uno, pues implica que vas a tener un montón de gente que te está esperando. Y pues no hay tanta gente que revise como para estar viendo estas cosas. Entonces, se dan la libertad también de rechazar de entrada, precisamente para no estar teniendo el volumen editorial. Sobre todo porque llega de todo en las revistas. Llegan artículos que son muy buenos, pero también llegan artículos que los vamos a catalogar como ingenuos.
que es gente que nunca ha publicado nada, que no está acostumbrada a escribir, que tal o cual cosa, pero pues también es loable que hagan un primer esfuerzo por hacerlo. Pero hacen un primer esfuerzo y lo quieren enviar a una revista del top, pues la revista también se pone sus moños. Y de hecho, esta revista bajó, era Q1 y bajó Q3. Que eso también pasa, porque deja de ser tan citada, porque ya hay muchas más revistas que tienen que ver con el tema. Y pues básicamente eso es lo que es el proceso editorial. Y bueno, ya para cerrar la sesión de hoy, les voy a hablar, por último, acerca de el archivo de Internet o de Internet Archive. Ustedes entran en cualquier navegador en la dirección archive.org, que así como Wikipedia también está pidiendo que hagas donaciones. Y básicamente esto es una biblioteca multimedia en la cual uno puede acceder a diversas cosas. Igual hay gente que hace donaciones de licencias para revistas o, por ejemplo, tiene lo que es la consulta de páginas de internet que ya no existen, por ejemplo, que fueron dadas de baja porque el dueño del dominio dejó de pagarlas. O, por ejemplo, quiero ver cómo se veía Google en 1998. Uno pone aquí Google en 1998 y te va a mostrar cómo se veía la página. Vamos a ver si funciona. Yo lo utilizo esa para, bueno, lo utilizaba antes para poner las fechas de las publicaciones de archivos para referenciar, porque ahí Ah, sí, aparece. eso sirve. Para eso sirve mucho también. Y bueno, tiene libros, tiene películas, tiene audio, programas de televisión e incluso software. De hecho, tiene un emulador de juegos retro bastante decente, integrado. Pero lo que nos interesa ahorita son estos textos. Como comentas, ya lo habías visto. Entonces, esto de aquí, eh, yo lo uso particularmente porque aquí he encontrado libros antiguos. Por ejemplo, encontré aquí, eh, no me lo acepta en francés. El Fourier, la calor, sí, aquí está. Ah, porque me faltó el acento. Está bien. Entonces, yo lo uso porque en investigación histórica hacemos uso del libro original. Entonces, aquí podemos encontrar libros originales, por ejemplo, este, que es de 1822, o la teoría analítica del calor de Fourier, que fue uno de los libros que yo estudié en mi doctorado, donde pues básicamente Fourier dice todo lo que hizo. Y la digitalización es bastante buena, y como dices tú, nos da los datos del libro. Cuándo fue publicado, cuál es el tema principal, quién lo publicó, en qué parte, etcétera. De hecho, creo que también por ahí puedes descargar la ficha bibliográfica incluso. Y también pues permite descargar el archivo en PDF o en otros formatos que son pues, bastante útiles. Entonces, este archivo de Internet funciona muy bien cuando uno quiere consultar fuentes antiguas o cuando quiere consultar archivos viejos, pero que deben de estar preservados en algún lado. Y pues aquí lo tenemos. Esta es una herramienta muy útil que espero que también les sirva. Y pues con eso cerramos la sesión de hoy. La siguiente, pues vemos dudas primero con lo que se haga de las prácticas. Y también para entonces, pues espero ya tener la retroalimentación de todos hecha, de las tareas ya revisado. Y pues también vamos a ver la conferencia del evento que va a haber el día jueves. Entonces, si hay dudas, pues adelante, Jair. Si no, pues cerramos la sesión por hoy. Yo no, estoy todo bien, ya nada más checando la práctica 0 y 1. Ujú. Ya, pues, vemos el jueves. Perfecto. Muy Muy bien, bien. tengas un excelente día, cuídate, nos vemos el jueves. Muy bien, igualmente, maestro. Hasta luego. Hasta luego.